acerca de la oración. Yo creo que tenemos testimonios de lo que Dios hizo a través de esa serie del movimiento de oración, ¿sí? Y vamos a comenzar una nueva serie a partir de este miércoles acerca de ganar almas para Cristo. Amén. Entonces, pero hoy quiero enseñarle el proceso de la purificación. Y para eso vamos a ir a la palabra, a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Y le doy la bienvenida en esta mañana a todos los que se conectan a nuestra transmisión aquí desde nuestra casa en Menecer, Jesús La Piedad. Te invitamos a compartir esta transmisión y a recibir esta palabra que yo sé que va a traer mucha bendición a tu vida. Amén. Pues, si me apoya, iglesia, vamos a compartir mientras aprendemos esta mañana el proceso de purificación. Amén. ¿Cuántos quieren ser purificados? ¿Sí? Si quieres ser purificado, esa es la palabra que tenemos que ser puros como Él es puro. Amén. Y bueno, hoy usted va a aprender acerca de esto. Denme un segundo. Ok, ahí estamos. Y dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Ahora ponme esos versos en la traducción viviente. ¿Y a cuánto le gustan las pruebas? ¿A cuánto le gusta ser afligidos por diversas pruebas? Amén. ¿Le gusta ser afligido? Bueno, la palabra nos dice que es necesario. La palabra nos dice que aunque sea por un poco tiempo, es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas. Trata de bajarle, mija, el volumen a la computadora para que no se clic. Ok, miren lo que dice en esta traducción. Así que alégrense. ¿Cómo vamos a hacer? Alégrense. De verdad les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Amén. Yo quiero que vean lo que enseña la palabra de Dios. Nos enseña que las pruebas son necesarias. Nos enseña que la prueba es una de las formas para que seamos purificados. Amén. Hay muchas personas que no les gustan las pruebas. Hay muchos que no nos gustan las dificultades. Pero Dios usa todo eso para transformar nuestra vida. Dios usa todo eso para purificar nuestro corazón. Y dice la palabra que cuando nuestra fe esté firme, nosotros vamos a ser alabados por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque soportaste la prueba. Amén. Entonces, muchos creen que cuando vienen al camino del Señor, se acabó los problemas. Muchos creen que cuando vinieron y le entregaron su vida a Jesús, todo va a ser color de rosa. Pero yo le tengo la noticia que no es así. Los problemas, va a seguir habiendo problemas. Amén. Va a seguir habiendo dificultades. Vamos a seguir experimentando crisis. Pero la buena noticia es que antes de estar con Jesús, estábamos solos. Pero ahora estamos con el Señor. Y en medio de la prueba, en medio de la dificultad y en medio de la crisis,
Ya no estás solo. Ahora Él está contigo para fortalecerte, para darte paz, para darte de su poder y serás vencedor de todas las dificultades. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Amén. Que denle un fuerte aplauso. Pues nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a pasar por el fuego, como el oro es probado. Entonces, la Biblia nos enseña que no vamos a dejar de sufrir en esta vida, que no vamos a dejar de pasar pruebas, pero que Dios usa eso para purificarnos y para transformarnos. Amén. Que todo ayuda para bien a los que amamos a Dios, conforme al propósito que Él nos ha dado. Amén. Entonces, mire este día, ¿sí? Esa figura del fuego, el oro pasando por el fuego. Esa es la figura que Dios nos da a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios purifica a través del fuego. El fuego representa la prueba, el fuego representa la dificultad, el fuego representa los problemas que enfrentamos en la vida, ¿sí? Pero Dios nos purifica a través de ese fuego. Miren lo que dice ahora Malaquías 3:2, Reina Valera. Y para que usted entienda la figura del oro pasando por el fuego, usted tiene que entender que en la antigüedad, ¿sí? El oro, un refinador, una persona que era un refinador, ¿sí? Lo ponía al fuego. Y allí en el fuego, ¿sí? Lo dejaba mucho tiempo, hasta que el oro comenzaba a arrojar la impureza, hasta que el oro comenzaba a arrojar la escoria, ¿sí? Y ese era el trabajo del refinador. El refinador no podía quitarle los ojos al oro que estaba en el fuego, porque tenía que estar pendiente, ¿sí? De la limpieza o la purificación de ese oro. Y miren lo que dice la palabra, Malaquías 3:2. Quiero que vean. Entonces, el oro era puesto en el fuego, y el calor tan intenso de ese fuego hacía que todas las impurezas salieran. Así el refinador quitaba la escoria, ¿sí? Entonces Dios dice: yo soy el refinador. Dice la palabra: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces quiero que vean lo que dice la palabra. Dios dice: yo soy el refinador, tú eres el oro. Pero el oro lo tengo que poner en el fuego, porque ahí en el fuego, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El fuego de la prueba te va a purificar. La palabra purificar significa limpiar. La palabra purificar significa separar lo que sirve de lo que no sirve, ¿sí? Quitarle escoria. Hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestras emociones, que no sirven para el propósito de Dios. Amén. Y que Dios necesita meternos a ese fuego para ser purificados. Amén. Y en estos tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, Dios está purificando a su iglesia. Porque dice la palabra que Él regresa por una iglesia santa, pura y sin mancha, que no tiene mancha ni arruga. Por lo tanto, es necesario que la iglesia y el remanente sea purificado en el fuego de la prueba, porque allí saldrá lo verdadero y saldrá lo falso. Amén. Entonces Dios dice: yo voy a afinarte como al oro, yo voy a afinarte como la plata. ¿Y cuál es el trabajo del refinador? Estar pendiente. Metía al fuego el metal, que hace el oro y hace la plata, pero no le quitaba los ojos. Él estaba allí. El oro estaba en el fuego, y el fuego era ardiente, hasta que empezaba a soltar toda la escoria, toda la impureza. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Entras en una prueba,
Y muchas veces tú dices, ya quiero salir de esta prueba, pero tenemos que entender cómo Dios trabaja. Tenemos que entender que en medio de esa prueba donde Dios nos permitió que entráramos, Dios quiere purificar tu corazón. Dios quiere purificar tu carácter. Dios quiere purificar mis pensamientos. Amén. Entonces, entendiendo eso, ¿sí? El refinador, escuchen bien esto. Recuerden que el refinador es ¿qué? Dios. El refinador no sacaba el oro del fuego hasta que se volvía brillante y podía reflejarse en él. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es: yo no voy a sacarte de esa prueba, yo no voy a sacarte de ese fuego hasta que no reflejes mi carácter, hasta que no te parezcas a mí. Amén. Porque el propósito de ser refinados es reflejarlo a Él. El propósito de nosotros pasar por ese fuego es para que nosotros comencemos a reflejar su amor, su misericordia, su carácter santo. Amén. Su paciencia y cada uno de esos que le conocemos como el fruto del Espíritu. Entonces, usted tiene que entender eso. El refinador no sacaba el oro del fuego hasta que se volvía brillante. Entonces muchas veces usted va a decir: pero ya esta prueba es muy dura, ya llevo mucho tiempo en medio de esta prueba. La pregunta es: ¿cómo estás reaccionando en medio de la prueba? La pregunta es: ¿qué estás diciendo? ¿Cuáles son tus palabras? Muchos decimos en medio de la prueba, nos quejamos, murmuramos, menos salimos. Pero cuando tú te sometes a la prueba y tú dices: Señor, trabaja en mí, forma mi carácter, en medio de esta prueba haz conmigo tu voluntad, usted va a salir más pronto de ese fuego de la prueba, pero no va a salir el mismo. Usted va a salir brillante, usted va a salir reflejando a Cristo, usted va a salir hablando como Cristo, pensando como Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y por ello muchos decimos: no quiero prueba, no quiero fuego, no quiero pasar por dificultades. Pero entonces, ¿cómo quieres ser formado? Si allí es donde Dios trabaja en tu corazón y en mi corazón, iglesia. Amén. Quiero que entiendan. Entonces, acepto a Dios. Él quiere entonces ¿qué? Purificarnos y quitarnos la escoria para que brillemos con su luz. Mira que está a tu lado. Él quiere purificarte y quitarte la escoria para que brilles. Amén. Gloria a Dios. No es fácil. Dios mío, yo creo que todos los que hemos pasado procesos, hemos pasado por el fuego de la prueba, o tal vez en este momento estás pasando por el fuego de la prueba, sabemos que no es fácil, pero es beneficioso. Amén. Vamos a Deuteronomio 8:2. Pasó, pero que Dios no quiere que yo sea feliz y que todo esté siempre en paz. Dios va a permitir muchas cosas en nuestra vida muchas veces. El dolor y el sufrimiento, ¿sí? Muchas veces Dios lo va a permitir, porque muchas veces solamente de esa manera nos rendimos a Dios. Muchas veces solamente de esa manera lo volteamos a ver, ¿verdad? Muchas personas solamente cuando están pasando crisis y dificultades claman a Dios. Cuando todo está tranquilo y en paz, ahí ni a la iglesia venimos, pues. Y entonces miren lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque algo pasa en el fuego de la prueba. En medio del fuego de la prueba, Dios revela nuestro corazón. No es que Dios no lo conoce, Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Usted y yo somos los que tenemos que saber qué hay en nuestro corazón. Y dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Muchos de nosotros muchas veces decimos: yo voy a serle fiel a Dios hasta el final, yo voy a estar con Dios, voy a servirle siempre, voy a amarlo. Pero en medio del fuego de la prueba se prueba el corazón. Y dice la palabra que Dios le dijo a su pueblo: yo quiero que se acuerden de esos 40 años que pasaron por el desierto. En medio de esos 40 años
El pueblo de Israel sabemos que dio ¿qué? Vueltas, vueltas y vueltas. Porque eran de dura servicio. Porque era un pueblo terco y rebelde. Pero ahora sí Dios sigue siendo bueno con ellos. Los alimentó por 40 años, dándoles maná que caía del cielo cada día. Amén. Cuando en una ocasión se rebelaron y querían carne, les dio carne hasta que se hartaran. Dice la palabra también que nunca se envejecieron sus vestidos, sus sandalias. Así como crecía su pie, sus sandalias crecían. Nunca padecieron de una enfermedad. La gloria de Dios los acompañaba. Le decía, te vas a acordar de estos 40 años que Dios fue atrás. Dice, para que pasaste en el desierto, ¿para qué? Para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Recuerde que si hay algo que Dios busca del hombre, es el corazón. El corazón es lo que verdaderamente nosotros somos. El corazón es algo que nosotros no podemos ocultarle a Dios. A la gente le podemos poner una cara, pero a Dios no le podemos ocultar el corazón. Amén. Quiero que entienda. Y dice la palabra, para saber lo que había en tu corazón. No era que Dios no sabía que había en el corazón del pueblo. Ellos tenían que darse cuenta de lo que había en su corazón. Verso siguiente nos dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el fuego de la prueba revela nuestro corazón. Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento para probarnos. Amén. Entonces el dolor y el sufrimiento nos humilla delante de Dios. ¿Qué hace las personas cuando están pasando enfermedad y le dicen, tienes esta enfermedad, puedes morir? Clamar a Dios. Pero si no hubiera permitido Dios esa enfermedad en tu vida, no clamas. En medio de la crisis se levantan las personas a orar como nunca, a ayunar como nunca. Pero si no hubiera crisis, si todo estuviera en paz, si las aguas estuvieran tranquilas, estamos cómodos, estamos sin hacer nada. Entonces Dios dice, tengo que permitir cosas en tu vida para purificarte, para levantarte en mi propósito. Amén. El dolor y el sufrimiento nos humilla delante de Dios, porque cuando todo está bien, es fácil confiar y adorar a Dios. Cuando todo está tranquilo, es fácil cantarle, danzarle, alaba a Dios mi corazón. Pero cuando llega el fuego de la prueba, tu actitud revela tu corazón. He conocido gente que cuando no había prueba, danzaba, andaba vueltas en el aire, pero le llegó el fuego de la prueba. ¿Y dónde está el que alababa? ¿Y dónde está el que levantaba las manos? Fue probado tu corazón. Amén. Entonces, cuando todo está bien, es fácil confiar y adorar a Dios. Pero cuando todo se derrumba, se revela la verdad. Amén. Cuando todo se derrumba, muchos dejan de venir a la iglesia. Cuando todo se derrumba, muchos dejan de servirle a Dios. Se reveló el corazón. Cuando eso se revela, te tiene que llevar a ti a decirle, Señor, necesito ser transformado y purificado por ese fuego. Amén. Aprendiendo. Entonces, ¿qué hace la prueba? El fuego de la prueba viene a separar lo verdadero de lo falso, la fe de las emociones. Porque muchas veces nuestra fe no es fe, es emoción. Y hemos conocido gente que comienza en el camino del Señor diciendo, voy a echarle ganas, voy a hacer esto, otro, emocionados. Pero llegó el momento de la prueba y la emoción se fumó. Era emoción.
No era una fe verdadera. Entonces, ¿a qué viene el fuego de la prueba? A separar lo verdadero de lo falso, la fe de la emoción y la humildad del orgullo. Pedro le dijo: Maestro, contigo estaré hasta la muerte. Y le dijo el Señor: Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo estoy dispuesto a todo por ti. Pero cuando llega la presión, terminamos negando al Señor. Mire, vamos a Lucas 22:31. Y cuando usted ve esta historia, usted ve que Jesús no evita la prueba, pero le pide al Padre por nosotros para que salgamos de la prueba. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Ahora póngase su nombre. En vez de Simón, Alex, Ángel, Rocío, Gloria, así póngase su nombre. Pero lo siguiente: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Oiga, qué petición del diablo. A ver, quiero a Pedro, permítemelo un ratito. Y yo te diría, Jesús va a decir: te reprendo, Satanás, deja a mi Pedrito en paz. No, verso siguiente nos dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras dice: ya le di la chance. Vas a pasar por una prueba, pero yo ya le pedí a mi Padre que en medio de esa prueba la fe no te falte. Quiero que vean cómo trabaja Dios. Quiero que vean la figura de zarandearos como a trigo, para que usted entienda lo que Jesús, por qué permitió Jesús eso. No porque la prueba iba a destruir a Pedro. No porque quería que el diablo acabara con Pedro. No, sino porque quería sacar lo mejor de Pedro. Quiero que vean. La zaranda, ¿sí?, es el instrumento que se usa para zarandear el trigo. Y el diablo le dice: yo quiero a Pedro para zarandearlo como a trigo. Entonces, la zaranda es una herramienta con una malla, con unos hoyitos muy delgaditos, que se usa ¿para qué? Para limpiar y purificar el trigo. Es decir, se cosecha, se echa en la zaranda y las personas hacen esto. La sacuden. ¿Para qué? Para que todo lo que no es bueno se ha separado. No sé si me estoy entendiendo. ¿Qué separaba la zaranda? Separaba la paja, las piedras, el polvo y la cizaña, para que quedara solamente el trigo puro. Amén. Y entonces cuando dice Pedro: el diablo me pidió que te zarandeara como a trigo, y yo se lo permití. ¿Por qué? Porque aún lo que el enemigo quiere hacer para mal, Dios lo convierte en un bien. Amén. Y tú dices que una vez que vuelvas vas a volver otro. Una vez que vuelvas a volver con una fe diferente, con una fe firme. Y ese día llegó la noche. Y verso siguiente nos dice: y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Y usted sabe la historia. Pedro termina negando a Jesús, lloró amargamente y corrió y lo abandonó. Sus discípulos no estuvieron en ese momento de la crucifixión más que solo Juan. Y al tiempo Jesús resucita y va y busca a Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué pasó? El fuego de la prueba transformó a Pedro. El zarandeo le quitó muchas cosas a Pedro que no servían. El zarandeo de la prueba
te va a quitar a ti y a mí muchas cosas que no sirven para nada. Muchas cosas que va a cortar Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo un tiempo de separación. Dios está separando su iglesia porque Él quiere una iglesia santa. Y todo esto es parte de esa purificación para hacer la iglesia santa por la que Él regresa. Usted lo tiene que entender en el Espíritu. Amén. Porque Él poda para que lleves más fruto. Amén. Y está podando a la iglesia, podando a sus hijos. Pero ¿cuántos saben de jardinería? Que cuando tú podas un árbol, por el momento se ve más chiquito, pero eso le va a traer crecimiento y fruto. Amén. ¿Lo está entendiendo? Entonces el sufrimiento de la prueba desarrolla el carácter. Amén. El problema principal del ser humano, ¿cuál es? El orgullo. Ese es el problema más grande del ser humano, el orgullo. Y Dios se opone a los orgullosos. Santiago 4:6. Vamos allá. El orgullo se rompe con sufrimiento. Personas que lo tenían todo, estaban orgullosas de su dinero, estaban orgullosas de su posición. Y Dios vino y los quebrantó y los humilló y les rompió el orgullo. Ese es el problema más grande del ser humano. El ser humano es orgulloso. El ser humano rechaza a Dios. El ser humano dice: yo lo puedo todo en mis fuerzas, en mi inteligencia. Tengo dinero, tengo esto. Basura delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Vamos a la Dios habla hoy en ese mismo verso. Hay un problema cuando Dios mira a un orgulloso. Y el fuego de la prueba nos rompe el orgullo. Todos hemos llegado a Cristo siendo orgullosos. Yo era tremendo orgulloso antes de Cristo. Y Dios me ha procesado. No digo que ya termino, porque la obra que empezó la va a terminar hasta el regreso. Pero me ha procesado, rompiendo el orgullo en muchas áreas de mi vida. Si usted tiene orgullo, usted va a ser procesado. Dice la palabra: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Amén. Pero creo que usted del principio, una tramita ahí. Pero Dios nos ayuda más con su bondad. Pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. ¿Qué Dios busca en medio de la prueba? Formar un corazón humilde. Si hay un corazón orgulloso, el proceso es inevitable. Si hay un corazón orgulloso, ese corazón tiene que ser quebrantado. Porque si no, ese orgullo te va a estorbar para cumplir tu propósito. Ese orgullo te puede llevar a perder. Dios busca ¿qué? Corazones humildes. Y Dios trata con bondad a los humildes. ¿Cuántos quieren que Dios los trate con bondad? Humille su corazón. Amén. Humille su corazón, iglesia. Entonces el orgullo se rompe con sufrimiento. Y hay muchas personas que no entienden eso. Dicen: pero ¿por qué Dios es tan malo? Me hace pasar por esto. No, quiero que veas que Dios está tratando con tu corazón. Si es el orgullo, si es la rebeldía, si es la autosuficiencia, Dios va a darte ir en esa área de tu vida. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos revela lo que produce la tribulación, lo que produce la prueba. Romanos 5, verso 3, en Reina Valera. ¿Qué produce? Hay un resultado, iglesia. Hay un resultado en tu vida después de pasar por la tribulación.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué tenemos que hacer en las tribulaciones? Gloriarnos, gozarnos, darle gloria a Dios. Ven lo siguiente, nos dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero para que tengamos mejor los versos en la traducción viviente. Pero una persona después de la tribulación fue la misma. Cuando dejó que la tribulación enseñara, ya no es la misma. Quiero que vean lo que dice la palabra. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Qué te ayuda a desarrollar las pruebas y las dificultades? Resistencia. Hay creyentes débiles. Hay creyentes que con cualquier soplo se caen, se deprimen, se derrotan. Y necesitas desarrollar resistencia. ¿Y cómo Dios te vuelve una persona resistente? ¿Cómo Dios vuelve una persona, un hombre y una mujer de Dios que no se rinde? A través de las pruebas y las dificultades. Y si usted ha vencido ya muchas pruebas, y usted ya ha vencido muchas dificultades, yo lo quiero felicitar en el nombre de Jesús. Porque usted no se ha rendido a pesar de la prueba, a pesar de lo que ha experimentado. Yo he conocido muchas vidas de ustedes que han estado viviendo cosas terribles, pero aún así siguen alabando a Dios, siguen dándole gloria a Dios. Y yo sé que el Padre te va a recompensar. Pero ¿qué ayudan? A desarrollar resistencia. Siempre que se encuentre con un hombre y una mujer que ha vencido muchas cosas en la vida, se encuentra con un hombre y una mujer de una fe fuerte. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Verso siguiente. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Firmeza de carácter. ¿Quién es una persona con una firmeza de carácter? La que su palabra vale. La que dice sí y es sí. No de doble ánimo. Porque el doble ánimo es como las ondas del mar. Va de un lado a otro. Un día quieres servir, otro día quieres rendirte. Un día quieres alabar, otro día estás quejándote. Necesitamos firmeza de carácter. El que está a tu lado, necesitas firmeza de carácter. Quiere llegar al final. El que persevere hasta el fin será salvo. Quiere llegar hasta el final. Firmeza de carácter. Para que cada paso que usted dé, no importa que sea pequeño, pero usted dé pasos firmes. Amén. No importa que no vaya corriendo como otros, porque yo he visto muchos que corrieron y luego luego se cansaron. Pero he visto otros que van con pasos firmes y han avanzado mucho en la vida. Aprendiendo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Cómo Dios trabaja? ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en formar tu carácter. Dios está más interesado en que seamos santos que en que seamos felices y vivamos sin problemas. Dios mío, eso no le gusta mucho. Pastor, yo quiero ser feliz, viajar por todo el mundo, gloria a Dios. Yo sé que Dios le puede dar eso, pero Dios es un Dios que bendice. Pero primero quiere formar tu carácter y que seas una persona santa. Pero después es el fuego de la prueba. Entonces debemos entender cómo Dios trabaja y debemos de dejar de pedir que el Señor nos saque del proceso y comenzar a pedirle que nos transforme y nos purifique en el proceso. Señor, clamamos a Él, lloramos y todo, ya sácame de esta prueba. No es la manera de decir.
La manera es, sácame de esta prueba, transformado y purificado. Amén. ¿Cuántos van a cambiar su forma de orar? Pastor, pero como usted no está en mis zapatos, por eso usted no quiere que me saque de la prueba. No, pero te va a sacar en victoria. Amén. Entonces, tenemos que gozarnos en las pruebas. Al enfrentarlas con gozo, saldremos aprobados. Vamos a Santiago 1:2. Vamos a salir aprobados. Hay muchos que hemos sido reprobados. Así como en la escuela, ¿verdad? Cuando éramos bien, nos seguíamos las clases, no hacemos tareas y usted se enojaba con el maestro. ¿Por qué me reprobó? Así con Dios. Usted dice, yo quiero que Dios me saque de la prueba, pero en medio de la prueba te alejas. En medio de la prueba dejas de buscarlo. En medio de la prueba dejas de sembrar. En medio de la prueba dejas de buscar su rostro. Reprobado. Y Dios te regresa al principio. Amén. ¿Qué dice la palabra? Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérense como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Póngale la Reina Valera. Alégrate en medio de las pruebas. Hace muchos años que el Señor me dio una revelación tan poderosa. Porque en medio de la prueba, lo primero que el enemigo quiere es que la gente se entristezca y se deprima. Porque él sabe que la persona llena de gozo está fuerte. El gozo de Jehová es tu fortaleza. Si ese gozo lo pierdes en la prueba, ya no está fuerte. Y por eso muchos quieren así quitarse la vida. Lo dice la palabra, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pónmelo atrás y preste atención a esa parte. Tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que gozar, pastor? Si usted no sabe lo que estoy pasando, si usted no sabe lo que estoy viviendo con mi familia, ¿cómo me voy a gozar en medio de todo eso? ¿Sabe por qué no lo pide el Señor? Porque cuando nosotros obedecemos su instrucción, algo pasa. Lo que estaba retenido se desata. La bendición que no habías alcanzado se desata. Porque actuaste en medio de la prueba conforme a su voluntad. Amén. Vuelvo a repetir. Te quejas, murmuro, me rebelo, maldigo en medio de la prueba. Reprobado. Pero me gozo, alabo a Dios, no dejo de buscarlo, me pongo en ayuno, me pongo en oración, digo, Señor, sigo confiando en ti, tú me vas a sacar de todo esto, tú vas a hacer grandes cosas en mi vida, no importa lo que está pasando en este momento, nada de eso va a parar que yo te deje de servir, que yo te deje de alabar. Aprobado. Y saldrás de esa prueba transformado, purificado y lleno del Espíritu Santo. Amén. Tú decides cómo enfrentar la prueba, iglesia. Pero vamos a terminar. Jesús es nuestro más grande ejemplo. Y Jesús también enfrentó pruebas. Jesús también sufrió. No nomás usted y yo estamos sufriendo. El Hijo de Dios sufrió. Y miren lo que dice Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Jesús, siendo perfecto, siendo santo, Él no sufrió para purificarse, no, Él era puro. Él sufrió para aprender la obediencia.
Dice la palabra, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pónmelo ese en la lenguaje actual. ¿Qué dice la palabra? Que él padeció. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. El fuego de la prueba te enseña a ser obediente a Dios. Pero quiero que vean desde el principio, mija, por favor. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Fuego de la prueba. Quita tu rebeldía para que aprendas a obedecer a Dios. Yo recuerdo cuando el Señor permitió un proceso muy fuerte en mi vida, donde por un mes terminé en cama sin poderme mover. Y recuerdo las palabras del Señor que me dijo: si no te arrepientes y si no haces lo que te estoy pidiendo, te dejo así. Y usted dirá, pero ¿cómo que Dios te iba a dejar así? Es que estaba tratando con mi corazón. Y en el momento que yo me recuerdo que me quedé solo ese día en la casa, me bajé, me puse de rodillas con todo el dolor que traía en mi espalda, comencé a arrepentirme y a pedirle perdón. Se le perdona, mi Padre, he sido rebelde contra ti, he sido testarudo, he sido desobediente. Y en ese momento sentí como mi espalda se alivió nuevamente y volví a caminar y volví a hacer lo mismo. Pero ¿cuándo fue? Cuando me arrepentí. Y le dije: Señor, sí. Y siempre que cuento ese testimonio les digo a todos, cada que el Señor me pide algo, ya no le digo que no, porque ya no quiero un proceso así. Ya no quiero pasar por dolor y sufrimiento por desobediente. Y Jesús dice que nuestro Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó por el sufrimiento. Y si el Hijo de Dios pasó por procesos de sufrimiento, ¿por qué nosotros queremos evitarlos? ¿Por qué nosotros decimos, no, yo no quiero procesos, yo no quiero sufrimientos? Si Él, siendo santo y perfecto, pasó por ellos, ¿cuánto más no vamos a pasar nosotros? Jesús fue rechazado, Jesús fue traicionado, fue humillado, fue golpeado, fue crucificado. Él sufrió por nosotros. Pero a través de todo eso aprendió a ser obediente al Padre hasta el final. Y por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque se humilló a sí mismo haciéndose hombre y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué pasa? Cuando tú en medio de la prueba eres obediente, Dios te exalta. Amén. Porque antes de exaltarte, Dios primero te quebranta. Entonces nadie crece, nadie llega a la madurez, nadie llega a su propósito sin pasar por procesos de dolor y de sufrimiento. Nadie. En la Biblia está llena de hombres que tuvieron que pasar procesos de dolor y de sufrimiento para llegar a la voluntad de Dios. Rápidamente le doy un ejemplo. José, Génesis 50:20, Reina Valera. José fue un hombre que fue muy sufrido. Fue alguien que pasó por dolor, por sufrimiento. Sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos lo intentaron matar. Lo echaron a una cisterna. Lo vendieron como esclavo. Llegó a aquel lugar de Egipto y empezó ahí a trabajar para Potifar. La mujer de Potifar lo acusó injustamente. Terminó en la cárcel. Allí ayudó a un hombre que le dijo: cuando yo vaya con el faraón, le voy a hablar de ti. Y pasó el tiempo y seguía José olvidado en la cárcel.
Pero todo eso estaba siendo procesado. Y dice la palabra: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Quiero que vean todo el proceso de dolor y sufrimiento de José para llegar a ser el gobernador. Pero después del proceso de dolor y sufrimiento, ya no era el mismo hombre. Fue un hombre que pudo perdonar a su familia, que pudo ayudar a su familia, y entendió que Dios permitió todo eso para que llegara a Egipto y pudiera ser de bendición a aquel pueblo y no muriera de hambre. Amén. Pero Dios transformó el dolor y el sufrimiento en un propósito. Y si quieres llegar a cumplir el propósito de Dios, si quieres que se cumpla la voluntad y el plan perfecto de Dios en tu vida, tienes que dejar de evitar la prueba y el sufrimiento. Tienes que dejar de evitar el proceso y solamente rendirte y decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Alguien puede levantar la mano y decir en este día: Padre Celestial, hoy me rindo delante de ti. Voy a dejar de evitar el proceso. Voy a dejar de evitar el dolor y el sufrimiento. Y haz conmigo lo que tú quieras. Haz tu voluntad en mí. Amén. Denle un fuerte aplauso. Daniel 12:10, Reina Valera. Quiero cerrar con este verso que cuando el Señor me lo mostró, habló tanto a mi corazón. Y yo quiero que usted también lo lea conmigo, porque eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia. La iglesia de Cristo verdadera. Esa iglesia verdadera a la cual usted pertenece, porque ha sido lavado con la sangre del Cordero, está siendo purificado. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos, no dice todos, porque así como dice la parábola de las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no tenían aceite. Así en la iglesia de hoy, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán limpiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vuelve el ángel, a Dios habla hoy, y termino con esto. El Señor me dijo: mi iglesia la voy a limpiar, la voy a purificar, la voy a santificar para mi regreso. El impío, el malvado, va a seguir en su maldad porque no se quiere arrepentir. Y solamente el entendido en los tiempos entenderá lo que estoy haciendo. Muchos pasarán por los sufrimientos anunciados. De aquí a enero del próximo año, la iglesia va a pasar por muchos sufrimientos. ¿Saben por qué? Porque te va a purificar para cumplir tu propósito y para que cuando Él venga por mi iglesia, tú te vayas con Él. Yo me vaya con Él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Muchos pasarán por los sufrimientos anunciados y saldrán de ellos, oh mío, purificados y perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades sin entender lo que pasa, pero los hombres sabios lo comprenderán todo. Usted es un sabio. Usted está discerniendo en el espíritu. Usted está discerniendo que Dios está trabajando en su corazón para volverlo ese hombre y esa mujer que cumpla su propósito, para volverlo ese hombre y esa mujer santo
proceso. Vamos a comunicar y decirle: Padre, aquí estoy para que hagas conmigo tu voluntad. Y así como Jesús nos lo enseñó en el huerto de Getsemaní, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Pasarás por los sufrimientos, pero saldrás limpio, saldrás purificado, saldrás perfeccionado. Los malvados, si a ti no te interesa este mensaje, si a ti te interesa el pecado, si a ti te interesa el mundo, vas a seguir allí. Pero los entendidos, los sabios, van a hacer la voluntad de Dios. Siento tu presencia. Yo sé que Dios está hablando de los corazones. Habrá algún entendido aquí en esta tarde que le dice: Señor, purifícame, lávame, restáurame con tu poder. Póngase de pie. Póngase de pie. Que todo ojo se cierre. Quite toda distracción. Siento su presencia. Él está aquí. Yo soy como un fuego purificador. Yo soy como un fuego purificador, dice el Señor. Y como jabón de lavadores. Y yo me sentaré y afinaré el oro y la plata. Yo afinaré a los hijos de Leví. Comienza a hablar con él. Yo soy como fuego purificado. Yo voy a purificar mi iglesia desde el Señor. Voy a quitar la escoria y voy a quitar la impureza de tu